Estamos aquí en esta mesa de redacción en la compañía de Rubén Darío Gómez. Él es el presidente de la CGT en Antioquia, y también nos acompaña Jesús Alejandro Villa. Él es directivo de Adidas. Señores, muy buenos días. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, amigos periodistas, compañeros de Adidas, demás amigos del CED. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y aquí prestos a ver qué vamos a conversar en esta mañana frente a la convocatoria que hoy se hace a la gran movilización del país. Bueno, precisamente quiero que ambos nos entreguen la percepción de esa convocatoria. ¿Cómo reciben que otra vez desde el gobierno del presidente Petro se llame a la participación en las calles, a que la gente se exprese? Muchos lo han entendido como una presión, otros dicen que lo es y siempre lo será el ejercicio de las marchas, un derecho ciudadano y que como tal tiene que entenderse. ¿Cuál es su percepción al respecto? Bueno, desde Adidas y desde FECODE, que es la organización en la que hago parte, nosotros desde la semana pasada convocamos, incluso antes de que se hicieran otras convocatorias, en términos de la defensa del Estado Social de Derecho, porque consideramos que lo que viene pasando con la dilación en la elección de la nueva fiscal afecta precisamente esto. Además, lo que sucedió hace poco cuando se allanó nuestra sede de FECODE en Bogotá. Entonces queremos llamar a todo el magisterio, ahí vamos a participar masivamente. Creemos que es un ejercicio democrático, que es parte de las funciones de nosotros como organizaciones sociales y populares, y en particular como sindicatos. Presidente, pero aquí no hay una unidad en esa respuesta. También hay voces discordantes. ¿Y ustedes cómo ven esa convocatoria? A ver, desde nuestra central obrera CGT a nivel nacional no estamos convocando a acompañar las movilizaciones ni los plantones del día de hoy. Tenemos nuestros puntos de vista frente a lo que hoy se está pensando hacer. Entre ellas, el punto de vista es el respeto a la democracia, el respeto a la constitución política, el respeto que se debe hacer a la autonomía que debe tener toda rama legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de este país. Y yo creo que hay que darle la oportunidad, de acuerdo a la Constitución, a que se defina por parte de la justicia, a quien dependa, la designación o no del fiscal general de la Nación. Nosotros nos determinamos siempre por ser autónomos, independientes, pluralistas, respetuosos del orden nacional, del orden político de este país, y somos respetuosos de las convocatorias que se hacen en este día, hacer esta gran jornada de protesta que hacen los demás compañeros de las diferentes centrales y desde Adidas y FECODE. Jesús Alejandro, esta semana una reunión del presidente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y lo que le pedía el presidente de la Corte era que no existiera presión por parte de las marchas y las movilizaciones hacia un trabajo que es independiente, que es el de la rama de la justicia, en este caso la Fiscalía. Pero para FECODE y en Adidas en especial, ¿por qué marchar hoy contra la Corte? O sea, ¿en qué les pega a ustedes esa decisión que hoy se elija o no se elija fiscal general de la Nación? Bueno, son varios aspectos. Sí. No es contra la Corte como una instancia legítima pues, del orden público, sino por el proceso de dilación que se está dando, por un lado, que consideramos que afecta los debidos procesos dentro del Estado Social de Derecho, pero además, porque todo lo que está rodeando el accionar del actual fiscal, ¿cierto? El actual y la vicefiscal, consideramos que afecta a la democracia en Colombia, afecta el equilibrio de poderes en tanto se politiza el accionar de la Fiscalía en varios aspectos. Ya conocemos pues, los escándalos que hay con la vicefiscal, por ejemplo. Entonces, para nosotros es fundamental esto. Pero además también a esto hay que sumarle que nosotros nuestra propia agenda de movilización y demás está atravesada allí. Y coincidimos en que hoy es un día fundamental y seguramente no será el único. Ya veníamos movilizándonos desde el año pasado en apoyo, por ejemplo, a las reformas y demás. Hoy es un nuevo capítulo y esperamos pues continuar como parte del movimiento social y popular impulsando un proyecto que consideramos nos recoge y beneficiará pues a las grandes mayorías del país. Pues Alejandro, yo quiero aprovechar la coyuntura desde el sector educativo, porque alrededor de estas manifestaciones para el día de hoy se suscita también unas afectaciones. Es normal cuando se sale a las calles, no solo en la movilidad, por ejemplo. En el caso de los estudiantes, se está hablando que por lo menos 10 millones de estudiantes en el país se van a quedar sin clase hoy. ¿Qué tienen ustedes planeado para que los impactos no sean tan negativos en la ciudad de Medellín? Recordemos que hay instituciones educativas públicas en las que los muchachos tal vez no van a poder estar recibiendo clases de sus profesores porque van a estar en las calles en la mañana de hoy. Algunos de los muchachos también saldrán y tienen esa libertad.
pero ¿qué hacer, digamos, en el impacto educativo? Porque también hay preocupación entre padres de familia y entre otro sector de la sociedad que quiere ver a sus estudiantes ahí en las aulas en esta jornada. Claro, miren, nosotros en esta ocasión llamamos a una normalidad académica. Los muchachos van a trabajar, van a estudiar la mitad de la jornada y la otra mitad de la jornada estaremos nosotros en movilización. Pero ese no es, digamos, el punto central que a nosotros nos interesa allí. Cuando nosotros defendemos, por ejemplo, la democracia, la educación pública, estamos beneficiando a esa cantidad de estudiantes, a esos millones de jóvenes y de niños que hoy tienen unas situaciones bien complejas y que precisamente temas como la ley estatutaria de educación, matrícula cero y otros aspectos que están impulsando en el proyecto actual de gobierno y que nosotros acompañamos, consideramos que los van a beneficiar mucho más de lo que podría afectarse coyunturalmente un día o dos, en algunas ocasiones que hacemos movilizaciones. Entonces, a veces el discurso de la afectación genera un ruido, pero en la práctica lo que estamos es defendiendo precisamente las garantías para estos millones de estudiantes que hoy sabemos que en Colombia son bien precarias en lo rural y en muchas partes del urbano. Presidente, la CGT, ¿por qué no decide participar en esta marcha? Usted lo ha dicho bien, son respetuosos de la convocatoria de los demás sectores, pero ustedes son ese sector sindical que dice no vamos a marchar, no vemos los motivos para hacerlo. ¿Por qué? A ver, seguimos insistiendo nosotros en la independencia y el pluralismo que se debe manejar en el país. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer o decir en este día? Somos respetuosos de quienes estén convocando, pero yo creo que no se puede ejercer una presión desde el alto gobierno a tratar de decirle a un país salga a la calle, movilícese para que me respalden a mí. Por eso es que nosotros siempre reclamamos esa independencia. Nosotros no podemos ser apéndices de ningún partido político y de ningún gobierno. Mañana o pasado mañana nos dejamos someter a un gobierno, llámese como se llame, o a un partido político, entonces ya no vamos a tener esa independencia, esa autonomía para ser críticos en el momento debido. Lo hemos vivido ya o lo vimos como experiencia en otros países que hoy tienen unos regímenes de socialismo donde el movimiento sindical es poca la fuerza que ha tenido para salir a defender a toda la clase trabajadora, afiliada o no afiliada, y trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes, porque se les calla su voz de protesta. Nosotros queremos seguir conservando esa independencia, esa autonomía, ese pluralismo, el respeto a las diferentes instituciones del país, el respeto a la misma constitución del país. Queremos la democracia. Sabemos que dentro de nuestra CGT a nivel nacional hay una diferencia interna. Hay un sector que después del fallecimiento de nuestro presidente Julio Roberto se ha declarado en una rebeldía frente a lo que nosotros pensamos y decimos, y porque no nos dejamos someter a ese régimen de estar participando en un partido político y más en el partido de gobierno que hay hoy. Entonces, por eso nosotros reclamamos esa independencia. ¿Y qué manifestamos? Pues, hombre, cuando tengamos que salir a las calles, convoquémonos verdaderamente a qué es lo que vamos a salir, respetando las decisiones que toman las otras centrales obreras, respetando las decisiones que toman los compañeros de FECODE y de ADIDA. Tendrán sus razones. Ellos fueron allanados hace pocos días en sus sedes sindicales a nivel nacional en FECODE, que yo creo que también fue arbitrariamente la situación que se presentó allí, y es bueno que los jueces de la República investiguen y hagan todo lo que tiene que hacer frente al respeto de las organizaciones sindicales y el respeto a esa independencia que se debe tener. Frente a ese tema que usted toca, Rubén, es importante un tema. Ustedes lo hablan claramente, FECODE viene manifestando su incomodidad que una violación al debido proceso en la... ¿Se acuerda usted la semana pasada que se entraron a la sede, un allanamiento que hicieron supuestamente en un proceso, y es en un proceso donde en los últimos días aparecieron 500 millones de pesos que FECODE entregó a la campaña Petro? De alguna manera ahí está como la Fiscalía justifica eso, ese actuar. Para ustedes desde FECODE, desde ADIDAS, finalmente, ¿sabían ustedes desde ADIDAS que hace parte de la institución FECODE esa donación por parte de los 500 millones de pesos a esa campaña de gobierno? Sí, claro. Lo primero es que no fue a la campaña. La donación fue a un partido en particular que está legalmente establecido y es lo que nos posibilita pues, el marco normativo colombiano. No fue a la campaña como tal, sino al partido Colombia Humana. O sea, esa donación se le entregó a Colombia Humana. A Colombia Humana, sí, que es un partido. Pues allí no aplica lo que vienen planteando algunos sectores, que entra la campaña, que los topes, que si se reportó o no se reportó, fue a Colombia Humana. Porque... Ahí es donde estaría la coyuntura. Ahí si es exacto. A la campaña, muy importante claro, esa claro, hubiera habido umbilical. Claro, hubiera sido algo diferente. Pero se le entregó al partido para la campaña. No, se le entregó al partido.
Hasta ahí, ¿cierto? A ver, venga, usted es profesor, vamos claros, es que es lo que nosotros decimos. Demos el debate. Se entrega al partido, ¿Pero se para sustenta, está en una escritura pública, Sí, está claro. el cheque, el partido para acciones de partido. Por ejemplo, Sí. hay temas que no son de campaña, pero que son bien costosos y que los partidos asumen, ¿cierto? Cuando es el día de votación, al día siguiente que pagan escrutinios, tener gente vigilando los votos no es parte de la campaña, es posterior a la campaña. Pero son votos y de tiene campaña. unos costos. Vigilar votos y tiene de unos la costos. campaña. Pero, Entonces, jurídicamente, ya entiendo. jurídicamente no tiene ningún peso lo que vienen planteando. Nosotros entonces, ¿qué consideramos? Sí. Que el accionar de la Fiscalía, primero, está extralimitando funciones en términos de que ingresa a buscar una investigación supuestamente ligada a un asunto del presidente. Sabemos que el presidente lo investiga la Comisión de Acusaciones de Así la Cámara. es, no la Fiscalía. No, la Fiscalía. Es verdad. Se le suma que entran con un allanamiento a una sede sindical cuando claramente lo único que tienen que hacer es para saber si se pagó un cheque, no se pagó, es mirar en el sistema financiero, es solicitarlo. Eso es, a nuestro juicio, una forma de hostigamiento directo contra la organización, así de claro. Claro, entonces los medios magnifican. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado la tesis del concepto de guerra jurídica, ¿cierto? Cómo se crean acciones jurídicas que no tienen ninguna viabilidad, que no va a pasar nada con eso, pero al magnificarse por los medios de comunicación, desprestigian, Genera atacan un efecto, o claro. debilitan Sí, sí. a un partido, a una persona o a una organización, ¿cierto? Claro. En otros casos judicializan con los falsos positivos judiciales, en otros casos simplemente no se investiga. Entonces hay un accionar claramente, a nuestro juicio, pues obviamente, desarrollado por la Fiscalía de hostigamiento. Y la Fiscalía hoy claramente también, aquí tenemos que decirlo en los espacios, representa unos intereses muy puntuales de los poderes de este país, ¿cierto? Los poderes hegemónicos. Y cuando se une ese accionar judicial, a nuestro juicio, inadecuado, con el poder mediático de ciertos medios para magnificar, ahí está el impacto. Ante eso nosotros sostenemos, FECODE legítimamente tiene derecho a hacer las donaciones. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que una organización social y popular o de los trabajadores no pueda apoyar XY partido, X o Y proyecto, X o Y postura en la que consideramos, digamos, hay intereses o hay cosas que nos recogen? Entonces, a nosotros es un hostigamiento claro de la Fiscalía. Jesús. Permítame, para que no nos vamos de ese tema, porque a mí en lo particular me surgen dudas y que creo que es ahí donde ha faltado tal vez una explicación más clara entonces de parte de FECODE, de quienes apoyan lo que está sucediendo con FECODE. Y usted habla justamente de ese hostigamiento, muchas veces ayudado, digamos, a orquestar por medios de comunicación. Pero cuando no se tiene la información completa y se llega a la pregunta, es imposible entregar, digamos, claridad completa de qué fue lo que pasó. Ahora bien, jurídicamente, esos dineros no deberían tener una trazabilidad desde FECODE para decir, sí, es que se los entregamos al partido, pero como organización social, FECODE, le hacemos una trazabilidad de esos dineros que entregamos para saber para dónde se fueron, porque sí, se los damos al partido, pero es para que el partido no los use de cualquier manera, no los use, por ejemplo, dentro de una campaña, y ahí evitarse un problema tal vez como el que tienen hoy, de que están esos 500 millones de pesos sirviendo hoy como florero de Llorente. Sí, hacen el ruido y sirven como florero de Llorente, pero la trazabilidad que nos corresponde con organizaciones, ¿hasta dónde va? Hasta la escritura pública, donde se hace legal. Ahí. Nosotros ahí, de ahí para allá, buena fe. No podemos avanzar más de allí. Obviamente, no tendría sentido que quien lo recibió lo pasara a la campaña, porque también habría una dificultad. Ellos tienen que manejarlo desde el espacio que les corresponde, como lo hacen otros partidos y como lo hace pues, en el juego democrático cada organización cuando apoya a sus diferentes candidatos. ¿Y no será que tal vez el error estuvo ahí, de que no hubo buena fe por parte del partido y se los llevó para la campaña y no para lo que ustedes pretendían que fuera? Por eso tendrían que primero demostrarlo. O sea, son afirmaciones no que se se hacen sabe. vacías, ¿cierto? Se hacen en el aire. Es que, ¿qué sería si esto? No, los procesos judiciales y los procesos tienen, incluso disciplinarios y demás, tienen que darse con un sustento y una base, no con especulación, que es lo que ahorita nos tienen acostumbrado las noticias de redes sociales, los medios de comunicación, que es hacer el ruido, finalmente no pasa nada, pero ya hicieron el ruido. Jesús, es muy probable que hoy la Corte Suprema no elija el reemplazo del fiscal Barbosa. Hemos tenido en el país, y ya lo hemos comentado aquí en la anterior entrevista, incluso casos en los cuales el encargado duró hasta 16 meses, en el caso del fiscal Mendoza Diago.
Si llegara a suceder algo similar, si se aplaza por varias ocasiones esa elección, ¿ustedes van a seguir en las calles? ¿El mecanismo de protesta va a seguir siendo las manifestaciones? Es muy probable, sí, es muy probable que si continúa una vulneración a lo que nosotros consideramos los procedimientos del Estado Social de Derecho y que observamos que es orquestada, que no es simplemente que las personas que están allí, las mujeres que están allí, no tengan las condiciones, las tienen, simplemente que no quieren hacer la elección. A mí me preocupa algo, ustedes, y yo con todo respeto le digo, usted argumenta la legalidad y lo reconozco completamente, usted tiene toda la razón en el tema de la Fiscalía, en ese procedimiento, toda la razón le asisto. Pero yo le hago una pregunta, ¿cuál es el sustento legal para usted afirmar que hay una violación por parte de la Corte al no elegir hoy la fiscal? Porque le recuerdo sencillamente, en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en la ley, hay un periodo de tiempo determinado para que la Corte Suprema de Justicia elija un fiscal, lo decía mi compañera. Hay casos que se han demorado años. Es más, en la autonomía de la Corte puede decir que incluso la terna puede tener alguna falla. Pero usted que alega la justicia, la legalidad, es un tema claro, es un tema para que lo hablemos y es con todo el respeto y por eso se abren estos canales, por eso se invitan a ustedes. Dígame, ¿en qué parte de la norma dice que hoy se tiene que elegir? ¿En qué parte de la norma que si pasaron, hoy la Corte no elige, se devuelve a reunir en 15 días? ¿Dónde está la violación a ese Estado de Derecho? Bien, nosotros estamos planteando y consideramos sí, por favor, es que tiene que hacerse la elección, ¿cierto? Que no puede seguir el tema en veremos y más el riesgo de que resulte, encargada. Interviniendo, Jesús, en el fuero de la Corte Suprema. Por fortuna, Colombia es una democracia, es un Estado social de derecho, democrático, con democracia participativa, que le permite a la población, a los ciudadanos, manifestar nuestras posturas frente a lo que pasa o no pasa. Nosotros, obviamente, con la movilización no podemos decir si es ya y entonces pelos de las orejas y obligarlos, no, pero sí es manifestar la postura de un amplio sector de la población frente a ese tema en particular. Y la Constitución no lo permite porque es una democracia de carácter participativo, donde tenemos la posibilidad de asociación, de movilización, de actuar en los espacios ciudadanos. No hay que satanizar las calles son un espacio de expresión popular y nosotros las hemos defendido históricamente a costa de muertes, porque el magisterio ha sido altamente victimizado por sus procesos y hoy seguiremos defendiéndolo. Y lo que vemos en el país, en particular con el caso de cómo actúa el fiscal, lo que hoy se está conociendo sobre la vicefiscal que podría ser su reemplazo en encargo, es una cosa terrible. Entonces, como ciudadanos y como organizaciones que representamos en FECODE, más de 300.000 compañeros y compañeras, ¿cierto? Maestros, pues obviamente estaremos ahí impulsando y tratando de que esto se dé de la mejor manera y que sea efectivo. Ahora bien, que es que la terna tiene objeciones sobre la terna, listo, objete a las mujeres prestantes que están allí, objételas y se mira, pero no quedarse eternamente como en esa situación. Un tema interesante tenemos en esta mesa porque hay una especie como de sindicato que es el que ustedes representan, un sindicato que ustedes me llaman la atención y dicen es que nosotros somos un sindicato diferente, nosotros no tragamos entero, la CGT no quiere militar en un partido y hoy claramente, incluso lo traigo en mi frase, la CGT Antioquia dijo nosotros no apoyamos la presión que se le hace a la Fiscalía. Dentro del movimiento sindical, ustedes no son vistos como unos apátridas que están formando como una especie de sindicato de derecha. Está bien esa pregunta, Juanes. Yo creo que esa es la diferente forma de pensar y de tener opinión. Sí. Es la forma de que tenemos este sector oficial de la CGT nacional y regional de pensar frente a la situación política del país. Y si nosotros no podemos hacer opinión, no podemos tener las diferencias con los diferentes gobernantes de este país, entonces cerremos nuestras oficinas, cerremos nuestra atención. Y eso dice entonces que no hay independencia ni autonomía para poder seguir ejerciendo la labor del movimiento sindical que nosotros representamos. Pero venga, déjeme acotar algo. Claro, por supuesto. Porque de acuerdo a lo que le escucho al compañero Alejandro, en el sentido de que se presione o no se presione el nombramiento del fiscal, vuelvo y reiteramos desde nuestra central obrera, dejémosle a quien le corresponde, a la Corte, que haga en el debido momento su elección, recoja
y las hojas de vida las estudie, las analice bien y ojalá saque una persona no politizada, porque es que desafortunadamente parece ser que la elección de un fiscal en este país se ha vuelto más politizado de los partidos tradicionales y todo lo que ha tenido que ver. ¿Cuántos fiscales se han nombrado inmediatamente? Yo recuerdo que en gobiernos anteriores también han habido dificultades hasta de 1 año para elegir un fiscal. Año y medio le decía a mi compañera. Bueno, y fuera de eso, entonces yo creo que debe cambiarse la forma de elegir los fiscales en este país. Debe haber un cambio en la justicia de este país, eso sí estamos de acuerdo, porque si no vamos a seguir funcionando como no debe funcionar nuestro país y vamos a seguir escondiendo, digámoslo así, o en impunidad total de muchos hechos y de muchas cosas que tengan que ver con la razón. Hoy, ¿qué hacemos? Llamar a la mesura, a la tranquilidad. Las redes sociales se han convertido en un problema difícil para Colombia, para todos nosotros como seres humanos, como para toda esta población, porque nos enredan, nos llenan de odios, de rencores, de envidias. Entonces yo creo que no es así que se debe dirigir un país. Un país se debe dirigir con sensatez, aterrizados, con los pies en el piso y pensando realmente en el desarrollo. ¿Que hubo un cambio? Sí, pero no nos dijeron cómo iba a ser el cambio. Vamos a asimilarlo porque fueron 200 años de otros gobiernos. Asimilemos este cambio a ver cómo va a ser, pero no llenándonos de odio ni de rencores en ningún momento. Eso, Alejandro, una pregunta. Esta terna que hay hoy, que supuestamente hoy tendría que elegir la Corte, tiene a 3 mujeres nominadas por presidencia. ¿Hay garantía para el movimiento de ustedes, para FECODE y ADIDA, que una de estas señoras, de estas sin dudas excelentes profesionales, que no hay tacha alguna para ese nombramiento, les dé las garantías al movimiento y que digan, sí, tenemos tranquilidad con esta fiscal? Nosotros esperamos que la persona que quede, la mujer que quede, sea de las mejores calidades, ¿cierto? Y en ese sentido, dirija la fiscalía como se corresponde, es lo que nosotros estamos esperando. Obviamente, si en algún momento hay algo que investigar de una organización como la nuestra, es que lo investiguen, eso corresponde, pero dentro del fuero que hay. ¿Y saldrían a marchar también si hoy o mañana esa fiscal que llegue toma una determinación similar o parecida a la que toma esta fiscalía? Si es ilegal a nuestro juicio, si agrede y se hostiga, claro que sí, eso está claro. Yo quiero hacer un apunte sobre esto de la elección de fiscalía. Lo que uno ve en medios y en algunos sectores se parece a la gente que en su momento decía, cuidado con la JEP, no, ¿cierto? Ese mantener un estatus allí y que no se intervenga, no se cambie, no se avance en justicia en Colombia. Hoy la Fiscalía no es garante de esos procesos, a nuestro juicio, con el fiscal que hoy tenemos y con la vicefiscal que podría ser su reemplazo encargada. Y eso similar, esa matriz mediática se manejó también cuando el tema de la JEP, para tratar de impedir que se desarrollara, con la Comisión de la Verdad, para tratar de impedir que se desarrollara. Entonces uno ve unas coincidencias en el actuar de ciertos sectores que son los que impulsan, digamos, esas posturas. Uno lo ve muy por ese lado. Esconden, por ejemplo, bajo el término de la independencia, el quedarse quieto frente a sectores que algunos consideramos directamente autoritarios frente a los trabajadores. Esconden bajo el tema de la independencia el no atreverse a apoyar decididamente reformas tan importantes como la reforma laboral, por ejemplo. Entonces, hay unos debates de fondo que son bien importantes. Nosotros sí, como FECODE, como ADIDA, FECODE y ADIDA hacen parte de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la central más grande de este país. Tenemos nuestra postura. La central también llamó a manifestarnos y a movilizarnos el día de hoy. Perfecto. ¿No queda clara la posición? Muy interesante el debate. Yo soy Jesús Alejandro Villa, directivo de ADIDA. Jesús Alejandro, muchas gracias. Al gusto. Y también estuvo con nosotros Rubén Darío Gómez, el presidente de la CGT, Confederación General del Trabajo. Presidente, qué alegría verlo de nuevo. Feliz día, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un feliz día y llamar a la prudencia, a la serenidad y a no descomponernos para que el país siga adelante y la democracia siga marchando como es debido. Muchas gracias.